Vamos a resolver el ejercicio número 3, la longitud de onda y la frecuencia aparente cuando la fuente se aleja. Longitud de onda, frecuencia, tenemos la velocidad del sonido 340 metros por segundo, la frecuencia que teníamos en el enunciado 350 Hz y su velocidad 25 metros por segundo. La fórmula que vamos a utilizar va a ser la siguiente. La fórmula va a ser velocidad del sonido más la velocidad de la fuente dividido la frecuencia de la fuente. La velocidad del sonido 340 metros por segundo más la velocidad de la fuente 25 metros por segundo dividido la frecuencia 350. Aquí vamos a trabajar esta parte. ¿Cuánto sería? 365 metros por segundo. Entonces operamos 365 dividido 350. Eso nos da un valor de 1,04 metros. Entonces ya tenemos la longitud de onda aparente. Nos estaría faltando calcular la frecuencia del observador. Vamos con la fórmula. Para calcular la fórmula vamos a volver a interpretar desde la gráfica y de la fórmula de Doppler. Frecuencia del observador es igual a la frecuencia de la fuente por la velocidad del sonido más menos la velocidad del observador, velocidad del sonido más menos la velocidad de la fuente. Comenzamos a analizar nuestra fórmula. La primera parte es frecuencia del observador, frecuencia de la fuente. Ahora, la velocidad del sonido. Necesitamos saber la velocidad del oyente o del observador. Como está en reposo, sabemos que la velocidad del oyente es igual a 0. Entonces, esta parte se quedaría solamente la velocidad del sonido en el numerador. Vamos al denominador. La fuente se aleja. La velocidad de la fuente yo sé que es igual a 25 metros por segundo allí. Entonces, cuando se aleja la fuente del observador, siempre va a ser positiva. Cuando la fuente se aleje, es positiva. Porque no va a cumplir la razón que nosotros teníamos en el video. Cuando el observador, este observador se acerca a la fuente, ahí nosotros tomamos el positivo. Cuando el observador se acerca a la fuente, tomamos el positivo para el observador. En este caso se aleja, entonces positivo. Velocidad del sonido más la velocidad de la fuente. Reemplazamos las variables. Aquí vamos a reemplazar. Y vamos a tener la frecuencia, 350 Hz por 340 metros por segundo. Nosotros teníamos. Y tenemos en el denominador 340 metros por segundo más la velocidad de la fuente 25 metros por segundo. Frecuencia del observador 350 Hz, 340 metros por segundo. Y aquí teníamos 365 metros por segundo. Entonces comenzamos a dividir 340 dividido 365, eso por 350 y la frecuencia del observador o del oyente es 326,3, efecto de redondeo del 7 Hz. Allí nosotros tenemos la frecuencia del observador. Las dos incógnitas resueltas. Ejercicio número 4. El ejercicio número 4, frecuencia aparente sí. Además, el receptor se mueve hacia la fuente, o sea que ahora con una velocidad, el oyente o receptor se mueve con una velocidad de 10 metros sobre segundo. Entonces, traemos esos datos. El oyente se acerca con una velocidad de 10 metros sobre segundo y la fuente ya tenía una velocidad de 25 metros sobre segundo. Al inicio nosotros teníamos esos datos. ¿Qué tengo que calcular? La frecuencia aparente. Tengo la velocidad de la fuente, la frecuencia, ya lo teníamos, la velocidad ahora del oyente, observador o receptor, la velocidad del sonido siempre la tuve y vamos a calcular
y analizar primero desde la fórmula de la frecuencia aparente. Puedo poner un apóstrofe o la letra O, ¿no?, del oyente. Frecuencia aparente es igual a la frecuencia de la fuente por la velocidad del sonido, siempre más menos la velocidad del oyente, observador-receptor, según el ejercicio que ustedes encuentren los datos, la velocidad del sonido más menos la velocidad de la fuente. Entonces comenzamos a analizar la gráfica. Y yo tengo que cumplir que si el observador se acerca a la fuente, su velocidad es positiva. El observador sí se acerca a la fuente, entonces su velocidad va a ser positiva. Ahora, en el caso anterior, la fuente, cuando se aleja la fuente, la velocidad es positiva. En este caso, la fuente se está acercando, miren. Aquí está. Ahora la fuente se está acercando. Ambos se están acercando. Entonces, la velocidad de la fuente es negativa. Entonces, para esta va a habilitar la negativa y para la velocidad del observador es positiva. Entonces, coloco la fórmula: frecuencia aparente, la frecuencia de la fuente por la velocidad del sonido más la velocidad del observador, velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente. Ahora lo voy a reemplazar a esos datos. Aquí yo voy a tener la frecuencia es 350 Hz por la velocidad del sonido, 340 metros por segundo, más la velocidad del observador. Él se va acercando con 10 metros por segundo. La velocidad del sonido, 340 metros sobre segundo. La velocidad con la que se acerca la fuente es menos 25. Aquí tengo menos 25 metros por segundo. Ahora comenzamos a operar. 350 Hz por... Aquí en el numerador tenemos 350 metros por segundo y en el denominador nos quedó 365 metros por segundo. Frecuencia aparente, empezamos a operar, sería 350 dividido 365 igual por 350. Eso es igual a una frecuencia aparente de 335, efecto de redondeo, 62 Hz. Simplificamos. Allí tenemos ya la frecuencia aparente del receptor, la frecuencia aparente con la que él escucha este receptor cuando ambos, fuente y observador, se acercan, la frecuencia aparente de ese oyente. Para el ejercicio número 5, el enunciado expresa la frecuencia aparente si también el receptor se aleja de la fuente con una velocidad, no sé quién se aleja, el receptor, con una velocidad de 9 metros por segundo. Vamos a calcular la frecuencia aparente o la frecuencia de ese oyente. La velocidad del sonido ya la tengo. La velocidad del observador es 9 metros sobre segundo. La velocidad de la fuente 25 ya lo tenía. Y la frecuencia que era 350 Hz. Tengo que determinar la fórmula a aplicar en el efecto Doppler. Siempre vamos a trabajar con esta fórmula: la frecuencia del observador, frecuencia de la fuente por... Y empezamos a analizar. Velocidad del sonido. Si el observador se aleja, porque en este caso el observador se está alejando, aquí vamos a poner el observador es el que se aleja con una velocidad de 9 metros. No está cumpliendo con la premisa que nosotros decíamos. Si el observador se acerca a la fuente, la velocidad es positiva. Como no está pasando eso, entonces yo voy a tener que la velocidad va a ser negativa porque no se está alejando. Ahora, ¿qué está pasando con la fuente? La fuente tiene su velocidad. La velocidad de esa fuente está acá. Es como que ella está quedando, ¿no? Ella se está yendo y ella está acá. Entonces ella va a trabajar con un valor positivo. Aquí vamos a poner más menos velocidad del oyente, velocidad del sonido más menos velocidad de la fuente. Para la velocidad de la fuente toma el positivo. Y para el oyente, como se está alejando, no se está acercando, toma el signo negativo. Escribimos la fórmula. Frecuencia aparente o frecuencia del oyente con apóstrofe o con O. Frecuencia de la fuente es por
la velocidad del sonido, el oyente se está alejando de la fuente, menos la velocidad del oyente, velocidad del sonido, más la velocidad de la fuente. Reemplazamos 350 Hz por 340 metros por segundo, menos la velocidad del observador, 9 metros sobre segundo, 340 metros sobre segundo, la velocidad del sonido, más la velocidad de la fuente, 25 metros por segundo. Empezamos a trabajar, 350 Hz. En el numerador me quedó 349 metros por segundo. Y aquí 300, en el denominador 365 metros por segundo. Simplificamos y empezamos a trabajar. 349 dividido 365, eso por 350, y nos da un valor con una frecuencia aparente del oyente que se está alejando, va a ser de 334,66, efecto redondeo, voy a tener un 7 Hz. Allí ya pude determinar la frecuencia aparente de este oyente que se está alejando de la fuente. Analizaremos el último ítem del ejercicio, el 6. Supongo ahora que la fuente está en reposo. Si la fuente está en reposo, la velocidad de la fuente es igual a 0. Y el receptor se mueve con una velocidad de 7 metros sobre segundo. ¿Cuáles son las frecuencias aparentes cuando se acerca y cuando se aleja? Hay que calcular las dos frecuencias. Bien, yo tengo que calcular la frecuencia cuando se acercan. Aquí yo voy a poner acerca. Y la frecuencia cuando se aleja, porque me pregunta de las dos. Para este observador, cómo le llega la frecuencia. La velocidad de la fuente, 25 metros, la frecuencia ya la tenía. La velocidad, en este caso ahora del oyente, es 7 metros sobre segundo, y la velocidad del sonido siempre es el mismo valor con el que estamos trabajando. Empecemos a analizar las situaciones de acuerdo a la fórmula. Frecuencia del observador es igual a la frecuencia de la fuente por velocidad del sonido más menos velocidad del observador, velocidad del sonido más menos la velocidad de la fuente. Vamos para el primer caso, frecuencia del observador, frecuencia de la fuente por. En este caso, vamos con cuando el oyente se acerca. Si él se acerca, en este caso va a ser positiva para cuando se acerque. Cuando se acerca, cumple con la ley observador-fuente. Entonces, para el primer caso, tomamos el valor positivo. Velocidad del sonido más velocidad del observador. Velocidad del sonido va a quedar, porque acá es 0 la velocidad de la fuente, o sea, esto va a tener un valor 0. Entonces es 0. Solamente me va a quedar en el denominador velocidad del sonido. Vamos a plantear la otra fórmula. Frecuencia del oyente va a ser la frecuencia de la fuente por. Vamos a tener la velocidad del sonido, pero en este caso él se aleja. Vino, pasó, se acercó y se está yendo. Se está yendo. Entonces, si se está yendo, ya no cumple, observa, el oyente se acerca, sino que ya está en otro proceso, se aleja de la fuente, sigue caminando y se aleja de la fuente. Al alejarse va a ser menos la velocidad del oyente. Y como el equipo de música que nosotros tenemos acá dibujado, un parlante, está en reposo, esta parte la velocidad es 0, entonces nos queda la velocidad del sonido, para ambos casos. Ahora nos quedaría reemplazar la frecuencia, era 350 Hz, por la velocidad del sonido, 340 metros por segundo, más la velocidad del observador, 7 metros por segundo. Allí vamos a poner bien esta línea de fracción, allí. Y la velocidad del sonido, 340 metros por segundo. Operamos frecuencia del observador, 350 Hz, por 347 metros por segundo, dividido 340 metros por segundo. Simplificamos y calculamos 347 dividido 340 por 350, que era la frecuencia. La frecuencia del observador cuando se acerca
va a ser igual a 357,2 Hz. Cuando se acerca hacia el parlante. Frecuencia del observador, frecuencia de la fuente es igual a 350 Hz por la velocidad del sonido 340 metros por segundo menos la velocidad del observador 7, en este caso metros por segundo, la velocidad del sonido 340 metros por segundo, frecuencia 350 Hz por, aquí sería menos, sería 333 metros por segundo, dividido 340 metros por segundo, simplificamos los segundos y operamos. Ahí nosotros teníamos 340 menos 7, ahí tienen 333, dividido 340, eso por 350, la frecuencia de la fuente. El observador tiene una frecuencia de 342,79 Hz. Si nos ponemos a analizar los datos, cuando se acerca, la frecuencia es mayor hacia la fuente, porque la fuente emite una frecuencia de 350 y él se está acercando, entonces las ondas, la frecuencia con la que escucha es mayor 357. Una vez que se acerca, pasa, él sigue avanzando, se aleja ya de la fuente. A medida que él se va alejando, 342 menos 342,79. Es menor la frecuencia con la que el oyente escucha una vez que se aleja de la fuente. Hasta aquí ejercicios de efecto Doppler. Que tengan excelente día.